El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Primero, un par de cosas solamente para cerrar nuestra parte del comentario. Le agradezco al jurista Andrés Segovia que me envía un aporte. Urge una política pública en materia de archivos públicos y una ley del sistema de archivos. El COIP sanciona la destrucción de archivos. A propósito de este escandalazo de la Contraloría, que lo denunció ayer la Comisión de Fiscalización y Control Político, esto que dice Andrés Segovia es clave. Una política pública en materia de archivos que no existe en el Ecuador. No existe en el Ecuador. Todos exigimos transparencia, pero resulta que es imposible confirmar esa transparencia si no hay archivos. Este me parece que es un buen punto de partida el que plantea el jurista Andrés Segovia. Y lo otro, aprovecho para enviarle un abrazo caluroso a una de nuestras queridas y fieles oyentes e internautas de cada mañana, la doctora Giovanna León, que el día de hoy está de cumpleaños. Le envío un abrazo, querida doctora, que le festejen con vinito, ¿no? Que tanto le gusta a usted. Muy amable por su sintonía. Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacuti, que está con nosotros. ¿Cómo le va, parlamentario? Qué gusto, Fabricio. Buenos días. Saludos para usted, a sus colegas, a su audiencia. Con mucho optimismo, Fabricio, con mucho optimismo. Muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. A ver, Salvador, quiero pedir una reacción para empezar esta entrevista, una reacción suya sobre lo que ayer se reveló en la Comisión de Fiscalización, que en los últimos 15 años se han desvanecido 4,000 y pico de glosas por 844 millones de dólares, por un lado. Pero por otro lado, y esta es la parte, tal vez, la otra parte terrible o espeluznante, mucha de esa información no existe porque se perdió en el incendio de octubre del 2019. ¿Cómo le ve usted, Salvador? En términos generales, una enorme preocupación, por supuesto. Sobre todo en lo relacionado a que si hubo un respaldo de los archivos de la Contraloría, porque de eso depende el seguimiento de las glosas y de todos los otros expedientes que estaban aquí. Se supone que había un respaldo en el sistema del Internet, en la nube, pero claro, se está diciendo que al parecer no existe ese respaldo. Entonces, sí preocupa enormemente cómo la Contraloría va a seguir con la gestión de las auditorías, las recomendaciones, incluso ya las sanciones que habría estado en marcha. Por eso siempre hemos dicho quiénes fueron los que tuvieron la intención de terminar con esas pruebas, con esos documentos. Y esto no puede quedarse, tiene que investigarse, tiene que aclararse, porque las Fuerzas Armadas no fueron, entre comillas, no fueron capaces para controlar, para resguardar ese edificio como a los otros edificios. ¿Qué pasó? No es un asunto simplemente de que vino la gente, hizo lo que quiera. El edificio de la Contraloría fue desprotegido, a mi criterio, a propósito. Dejaron abandonado. Los otros edificios no ocurrió lo mismo. No pasó lo mismo, por ejemplo, con la Presidencia de la República. Por más que la gente hayan hecho lo que querían para querer ingresar, igual las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública no lo permitió. La Fuerza Pública tuvo que hacer exactamente lo mismo con la Contraloría. Sin embargo, no lo hicieron. A mí me parece que ahí hubo una intencionalidad a propósito de quienes tienen a su mandar a las Fuerzas Armadas. Y es el propio presidente de la República de esos días. ¿Con qué propósitos? ¿Con qué intenciones? Esas cosas tienen que aclararse. Así es que es muy preocupante lo que está pasando. En relación a las glosas, bueno, eso tiene que irse revisando caso por caso. No toda glosa que asoma al principio termina siendo como glosa. Puede terminar, en teoría, como glosa o puede terminar desvanecida. Si es que el afectado demuestra que no había incurrido en algún error, por supuesto que la ley permite justificar y desvanecer dichas glosas. Por lo tanto, se debe conocer caso por caso para poder opinar.
Correcto. Y desde la Asamblea, ¿qué debería pasar, Salvador Quispe? Ayer ya la Comisión de Fiscalización anunció la apertura de un expediente. Está en ciernes un procesamiento político en contra del contralor subrogante Pablo Celi, que está detenido, pero sigue siendo el contralor. ¿Qué más se puede hacer desde la Asamblea, asambleísta? Bueno, la Asamblea tiene sus funciones claramente establecidas en la Constitución y en la ley, y también eso tiene sus límites. Lo que la Asamblea máximo puede hacer es el control político, y luego serán ya las instituciones encargadas del quehacer judicial los que lleven adelante los otros asuntos. Nosotros estamos, hay un proceso de un juicio político. Esto seguramente se va a desarrollar en la Asamblea Nacional y recomendaremos a quien corresponda, la Fiscalía sobre todo, tal vez la propia Contraloría. Creo que y aquí viene la pregunta, ¿y quién le controla a la Contraloría? Debería hacerse un examen especial a esos procesos de auditoría. Se escucha de que le habrían perdonado algunas enormes glosas por parte de las autoridades del control. Esto tiene que revisarse, esto no se puede quedar así como un mero comentario. Alguien tiene que investigar esto. Será de crear alguna comisión especial para eso, toda vez de que no se puede pedir a la misma Contraloría que se audite a sí misma. Ahí no vamos a tener ningún resultado para que las cosas se aclaren, pero no se puede quedar ahí. Y lo otro es que tiene que pasar a manos de la Fiscalía y a manos de la Función Judicial para que ellos determinen lo necesario. Correcto. Asambleísta Salvador Quispe, dejemos ese tema de lado. ¿Cómo se proyecta a esta hora? La Asamblea ya cumplió más de un mes de trabajo, y todavía no hay definiciones sobre la agenda legislativa. Ustedes tienen hasta menos de un mes, o sea, la Ley Orgánica de la Función Legislativa da 60 días para presentar esa agenda legislativa. ¿Cuándo la van a presentar? ¿Cómo está avanzando la preparación de la agenda legislativa, Salvador Quispe? Yo creo que ya las autoridades de la Asamblea pronto van a presentar esta planificación que exige la ley y que nos da un plazo de 60 días. Digo eso porque del lado nuestro, del lado de los legisladores, del lado de las bancadas legislativas, ya hemos presentado nuestras prioridades para que se incluya en ese plan. Con razón nos pidieron, para poder cumplir con este mandato de la ley, nos pidieron los insumos, cuáles son las prioridades. Desde Pachacutic tenemos una agenda legislativa que lo hicimos público mucho antes del 14 de mayo, que tiene que ver con leyes que apuntan al cuidado del ambiente, que tiene que ver con leyes que apuntan a la reactivación productiva. Por eso estamos trabajando, nosotros no estamos esperando que se incluya en el plan para recién empezar a trabajar. Yo mismo estoy impulsando, ya podría decir, tengo un 60, un 70% avanzado de un proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés, con el propósito de ayudar a los ecuatorianos para que todos en una gran minga nacional, con un crédito económico, un crédito barato, un crédito que tenga sentido, viviendo en un país dolarizado, con ese crédito pueda desarrollarse los emprendimientos, que hay muchos en el Ecuador, pero que hoy por hoy esos emprendimientos se están quedando en nada porque los dueños de esa iniciativa no tienen el dinero para poder impulsar. Así es que con ese propósito estoy ya bastante avanzado con ese proyecto de ley que tiene que ver con las políticas del crédito. Y entonces, estos son los proyectos que hemos presentado nosotros, y entiendo que con eso, y así igual se habría presentado por las demás bancadas legislativas, con esos insumos, ya las autoridades pertinentes de la Asamblea Nacional harán público pronto la planificación que exige la ley y nos da ese plazo de los 60 días. Ahora, aparte de que estamos a la espera de saber cuál va a ser la agenda legislativa en el curso de estos primeros 60 días de la actual administración parlamentaria,
también estamos expectantes de conocer cuál va a ser el norte de la política económica del gobierno del presidente Lasso. Yo le quiero preguntar a usted, y permítame trasladarle mi comentario personal, asambleísta Salvador Quispe. Cumplidas 3 semanas, estamos ya en la 4ª semana, ingresamos a la 4ª semana del gobierno de Guillermo Lasso. Yo siento que todavía no tenemos claridad sobre hacia dónde va a apuntar la política económica del presidente Lasso. Hay mensajes dispersos, por ahí un par de anuncios del ministro de Economía y Finanzas sobre la reforma tributaria, pero no va al condumio, no va al contenido. ¿A usted no le preocupa el hecho de que ya en entrada a la 4ª semana del gobierno del presidente Lasso no tenemos definiciones en el tema económico? Bueno, yo creo que ha dado ciertas líneas, ciertos lineamientos políticos y económicos, lo cual a nosotros sí nos tiene bastante preocupados. Hemos escuchado en varias ocasiones señalar que, por ejemplo, van por la concesión de algunos activos de propiedad de los ecuatorianos, como el Banco del Pacífico, como la Corporación Nacional de la Telefonía, CNT, como las refinerías, las empresas eléctricas, etcétera. Esto me parece que va como orientando las políticas económicas del gobierno nacional. Y claro, ahí sí nos preocupa. Claro que no hay todavía detalles de cómo se lo va a hacer. Eso seguramente seguirá viniendo en los próximos días. Pero para mí personalmente, mi querido Fabricio, la política económica del presidente de la República, Guillermo Lasso, está ya claramente señalada por dónde va, y esto es preocupante. Estos días estamos a la espera de que se encuentre una solución en relación al incremento del precio de los combustibles. Nosotros hemos escuchado, hemos visto bien la intención, la palabra, el mensaje del señor presidente en el sentido de que él quiere un país del reencuentro, un país gobernado en democracia, un país gobernando con el diálogo con los ciudadanos. Esto es lo que hemos venido buscando siempre. Por más que hayan diferencias, dialogando podemos llegar a los entendimientos. Pero ya vemos un diálogo implementado entre el sector del transporte y el gobierno para el tema de los combustibles. No se les incluye a los usuarios del transporte, no se incluye a los usuarios del combustible, no para el servicio del transporte, sino para el trabajo en el campo, para producir los alimentos para todos los ecuatorianos. No se les incluye en el diálogo, por ejemplo, al sector pesquero, que nos da de comer, porque ellos también están utilizando el diésel. Entonces me parece que ahí falta ese ingrediente, ese componente de los ecuatorianos para ir resolviendo estos temas. Me pregunto, ¿allí hay solamente una especie de descuido de no haberles invitado a esos sectores, o responde a una política que busca avanzar a espaldas de estos sectores tan importantes? ¿Sí? Se suele decir, un jardín sin flores no tiene sentido. El sector del transporte sin los usuarios, ¿qué sentido tiene? Es necesario incluir en estas discusiones para que las soluciones que se van adoptando sean soluciones duraderas. Y al mismo tiempo le pregunto, usted dice que es preocupante el ya saber más o menos estas líneas generales del gobierno del presidente Lasso. Digo, ¿le preocupa la posible reforma tributaria que deberá ser enviada a la Asamblea Nacional? El gobierno no la tiene lista y está claro que no está lista, pero va a haber una reforma tributaria, de eso no tengo dudas, y ustedes van a tener la sartén por el mango, asambleísta Quispe. Claro que preocupa, Fabricio. En principio nos dijeron que era para bajar los 2 puntos del IVA. Bueno, eso da un respiro económico a los ecuatorianos, sin duda. Entonces dijimos, estamos de acuerdo para aportar, para bajar del 12 al 10% el impuesto al valor agregado. Pero esto también debería ser como el propio presidente lo dijo en algún momento, hace pocos días. Los que no pueden, los más necesitados, está bien bajarle, pero los que más tienen deberían aportar. Bueno, tenemos que orientar las políticas públicas en ese sentido. Lo otro es que también venimos escuchando, al principio se dijo, le van a mochar el sueldo a quien gana $550.
Ahora ya es mucho que cambiaron de los $550, entiendo, a 900. Claro, a la base vigente, ¿no? Que son los que ganan 11,000 y pico al año, que quienes están por debajo de esa base van a seguir con el mismo estatus, es decir, no tendrán que pagar impuesto a la renta, pero la señal que ha dado el ministro es que habría una modificación sobre las exoneraciones que tenemos, ¿no? Los que sí pagamos el impuesto a la renta. Bueno, en todo caso, ya los que ganan más no hay problema, hay que aportar. A mí mismo muchas veces me ha tocado, ok, vamos, estamos de acuerdo, se presentó el problema del terremoto de Manabí, ¿de dónde va a salir la plata? Aportemos, con mucho gusto, y si ahora hay que volver a aportar, vamos a hacer, pero no es correcto mocharle el sueldo a quien apenas puede sobrevivir hoy en día. Un sueldo de $900 no es que usted con ese sueldo puede hacer un gran ahorro. Un sueldo, quien gana con $900 apenas puede sobrevivir. Las cosas tenemos que entender. Por un lado, nos mochan el sueldo, pero no se dice nada, por ejemplo, en relación a la corrupción en grande que pierde el Ecuador en materia petrolera. Solamente en los contratos de prestación de servicios vigente todavía, el Ecuador está perdiendo alrededor de $20 por cada barril de petróleo producido y pagado a las empresas privadas. ¿Cuánto es eso en el año? Alrededor de $1.000 millones. ¿Quién habla de eso? Muy pocos hablamos de eso. Sí, a mí me hubiese gustado mucho que estos temas vayamos examinando y tomando el control correspondiente. Ahí está el dinero. Ya se está diciendo por parte de algunos expertos, entre comillas, que no hay cómo congelar el precio de los combustibles de manera focalizada porque el Ecuador va a quebrar. Yo les digo, ¿por qué no recuperamos esos $1.000 millones y en vez de que se vaya por el agujero de la corrupción, pagamos el subsidio focalizado del combustible y evitemos de que suban el precio de los pasajes y devolvamos la tranquilidad al pueblo ecuatoriano? Pero no hay decisión política para hacer esas cosas y creo que estos temas van a ser los temas de la controversia en los próximos días, porque nosotros no vamos a estar de acuerdo que se le siga mochando el sueldo al pueblo, mientras tanto se sigue perdonando el robo de miles de millones de dólares que le pertenece al pueblo ecuatoriano en materia petrolera y en otros campos. Correcto. Asambleísta Quispe, le agradezco por estos minutos. Veamos qué pasa con la agenda legislativa. Un abrazo, Salvador, que tenga una buena mañana. Muchas gracias, Fabricio. Siempre a la orden. Buenos días. Gracias. Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacuti, conversando con nosotros. También ha dicho, preocupado por el tema económico. Y la asamblea va a tener un papel preponderante justamente sobre esto, una vez que el gobierno tome definiciones respecto de las iniciativas que en esa materia serán enviadas a la función legislativa. 7:26. Al volver, Quinto Lucas, aquí en A Primera Hora.